Con la grabación. Listos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy estamos 27 de septiembre del 2021, listos para iniciar la clase. Hoy día nos toca hablar sobre las revoluciones industriales. Vamos a abarcar prácticamente casi 200 años para hablar tanto de estos grandes cambios que se van a producir a partir del proceso de la llamada industrialización. Son cambios que prácticamente van a tener un gran impacto en el mundo. ¿Ya? Podemos decirle, hay cambios drásticos de alguna manera con respecto pues a lo que era la sociedad previa a las revoluciones industriales a lo que es el día de hoy. Como en algún momento por ahí de repente a alguien le señalé, ¿no? Imagínate el mundo, ¿ya? Sin la tecnología que tienes el día de hoy. Imagínate el mundo sin el Internet, ¿ya? La vez pasada se fue el Internet en mi casa, por ejemplo, ¿ya? Estaba trabajando solamente desde los datos, pero no había Internet, ¿ya? Y en la televisión, ¿ya? Mi hija, por ejemplo, a veces está acostumbrada más a estar en el YouTube que en televisión abierta o de repente entrar un poco a alguna plataforma para ver una película. Pero como se fue el Internet, había luz, pero no había mucho que ver. Y después de tiempo la veía ingresar a canales de señal abierta. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Imagínate que no hubiera ni siquiera televisión. Imagínate que no hubiera ni siquiera pues aquí lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué sería de tu vida? ¿Cómo te entenderías? ¿Sería tan igual que el día de hoy? Creo que no, ¿no? Sería sumamente diferente, exacto, ¿no? Eh, Entonces, cuando nosotros hablamos de la revolución industrial, tiene que ver con el impacto que ha tenido las máquinas en nuestra vida. ¿Ya? El maquinismo, de alguna manera, ha tenido un gran impacto en nuestra vida. ¿Cómo se inició todo esto, profe? Todo eso se inició con la primera revolución industrial hacia el siglo XVIII y se va a consolidar con la segunda revolución industrial, ¿ya? La del siglo XIX. Bueno, eso de manera sumamente formal. En la realidad es mucho más complejo el tema, ¿ok? Entonces, vamos a presentar en primer lugar el tema de la primera revolución industrial, ¿ok? ¿Listos? A ver, presentamos el material. No te preocupes por el material se te va a enviar, ¿ya? Así que, ahí se ve, se nota, Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, listo. profesor. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada, recuerdas? ¿Qué tema vimos? ¿Recuerdas? ¿Qué tema vimos la semana pasada? Renacimiento. Ya, el renacimiento, humanismo, pero algo más. El Imperio Bizantino. No, 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 no. El tema pasado, en el tema pasado, fue renacimiento, humanismo y el tema en general, capitalismo, Capitalismo mercantil. capitalismo mercantil. Ya, ¿por qué regresaba ahí? ¿Por qué regresaba a la parte del capitalismo mercantil? Porque nosotros no podemos entender el proceso de la revolución industrial sin el desarrollo del capitalismo mercantil. Por eso les decía que en el caso de historia los temas van concatenados. A veces uno cree en el tema de historia que, bueno, este es un nuevo capítulo, simplemente lo leo, simplemente reviso algo general y no va a haber mayor problema. No, vamos a utilizar algunos términos y vamos a tratar de entender el capitalismo anterior, el capitalismo mercantil del capitalismo industrial. Y vamos a entenderlo mucho más allá de los manuales, porque lamentablemente, ya, inclusive gente que esté en el gobierno, se queda pues simplemente pues en la parte de los manuales, ¿no? ¿Ya? Sí, todo debe ser propiedad del Estado. Eso ya no funciona, no funciona en la Unión Soviética. Profe, ya ve, ahí sale su espíritu capitalista. No tanto ello, sino tratar de entender la realidad. La realidad es mucho más compleja que un manual, ¿ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de la primera revolución industrial, es aquí donde se inicia el capitalismo bajo todas las características que de alguna manera
uno los conoce a partir de entender al obrero, a la fábrica, la plusvalía, todas esas características están aquí presentes. O sea, quiere decir que en el capitalismo previo, en el capitalismo mercantil, el cual nosotros hemos trabajado en una clase anterior, no habían esas características de un capitalismo pues aquí industrial, ¿no? Con fábricas, todo ello. No, hasta antes era un capitalismo donde lo fundamental era la acumulación originaria de capitales, donde lo principal era poder obtener cada vez un mayor poder económico. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia de alguna manera entre lo que va a ser pues el capitalismo mercantil y la revolución industrial. Para la revolución industrial ya podemos hablar del maquinismo, ¿ya? El maquinismo, de alguna manera, como lo más elemental, lo más importante para poder dar impulso a todo este desarrollo. Eh, ahora, en el caso de la primera revolución industrial, que se da entre los años de 1760 hacia los años de 1850, ¿se me escucha? Sí, ¿Estamos bien? profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Y porque ahí veo un redondito, intermitencia, debería estar bien. Ya. Creo que es el 5G, el 5G, la vacuna, la vacuna. Ya. Entonces, bueno, les decía que hay una diferencia, ¿no? Entonces, en el capitalismo mercantil lo fundamental, lo esencial, viene a ser esta acumulación de capitales. En cambio, en el caso de la revolución industrial, ya vemos cómo esos grandes capitales que de alguna manera se han ido acumulando, ahora van a servir para dar impulso al desarrollo industrial, donde lo fundamental ya no será la acumulación de capitales, sino lo fundamental será llevar a cabo la gran producción y a partir de esa gran producción ganar el mayor mercado posible. Cuando hablamos de mercado nos estamos refiriendo a aquel conjunto de países que al no desarrollar una industria, entonces son consumidores industriales. ¿Qué quiere decir consumidores industriales? Quiere decir que simplemente consumen lo que otros producen, ¿ya? Y si tienen recursos, mucho mejor, ¿no? ¿Ya? Si tienen recursos, mucho mejor. Es así entonces como vamos a entender este proceso de la revolución industrial. Eh, la pregunta sería, ¿el periodo industrial será mucho mejor que los periodos anteriores? ¿El periodo de la revolución industrial será mucho mejor que la etapa del capitalismo mercantil? ¿Sí? ¿Habrá habido mejoras o habrá sido peor? Mejora. Ha habido mejoras, ¿no? Profe, pero ¿cómo va a decir que ha habido mejoras? Eso no puede decirlo. Eso es estar a favor del sistema. Ya me di cuenta, usted es capitalista. No es así, no es así. Hay mejoras, hay mejoras. Por ejemplo, hay mejoras en cuanto al desarrollo urbano, ¿ya? Hay un proceso de preocupación sanitaria a nivel de las ciudades. Es cierto, ¿ya? Van a haber trabajadores que van a ir laborando 14 horas, 16 horas al día, de alguna manera, pero y bajo condiciones sumamente paupérrimas, sumamente expresando la gran explotación de la época industrial. Pero con respecto a lo que había antes del capitalismo mercantil, sí hay un avance, ¿no? Hay un avance fundamentalmente pues en el terreno de la producción, ¿no? Y hay un desarrollo social interesante, hay un aumento demográfico, en fin, ¿no? Entonces, hay cuestiones positivas, ¿no? Carlos Marx, ¿ya? Carlos Marx, ¿no? El rojo, ¿sí? Ese es el que todos critican, ¿no? Dicen, no, ¿cómo es posible? Carlos Marx señala, ¿ya?, la importancia de la burguesía industrial. Dice que la burguesía es una burguesía revolucionaria, ¿ya? Que la burguesía de esta época del siglo XVIII, prácticamente siglo XIX, prácticamente cambió el escenario mundial, ¿ya? Da loas, ¿no? Da loas en ese momento a la burguesía de ese momento, ¿no? Profe, ¿qué? No, Marx quiere destruir a la burguesía. No, Marx lo que entiende es que en algún momento esta burguesía llegará prácticamente a expandirse, a consolidarse económicamente, a consolidarse políticamente, y en ese momento dejará de ser pues esa gran burguesía revolucionaria y se va a convertir de alguna manera en una burguesía conservadora, hasta cierto punto inclusive hasta reaccionaria, frente a otros cambios que se podrían producir.
Eso es algo que Carlos Marx le va a llamar el proceso de la dialéctica histórica. Profe, no hable de eso, profe. ¿Ya? ¿Ves? Son conceptos, pero son conceptos que se han extraído ¿de dónde? Que se han extraído de la realidad. Entonces, hay algunos personajes a los cuales no podemos dejar de leer. Tú en la universidad vas a tener que leer a un personaje que se llama Max Weber. Max Weber nos habla sobre el desarrollo del capitalismo y la reforma protestante, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a tener que leer a Stuart Mill, por ejemplo, para entender de alguna manera esta cuestión de hasta dónde se entiende que lo utilitario es lo más importante, ¿no? Vas a tener que leer a otros personajes acerca del cambio de los paradigmas, ¿no? A Kuhn, por ejemplo, en el proceso de la revolución industrial y el cambio del paradigma, de alguna manera, de los, de aquí de los, inclusive de los discursos de ahora en adelante, ¿no? Pero eso lo vas a ver ya en la universidad, eso no lo vamos a desarrollar aquí, ya en la universidad ahí sí vas a tener que ver otros autores. Entonces, aterricemos aquí. ¿La primera revolución industrial realmente es del siglo XVIII solamente? No, no es solamente del siglo XVIII. En realidad se extiende mucho más allá. Inclusive podemos decir que sus inicios están prácticamente a mediados o hacia la segunda mitad del siglo XVIII y se va a extender hasta mediados del siglo XIX. ¿Ya? Entonces no es todo solamente el siglo XVIII, sino también parte del siglo XIX. En el caso, esta primera revolución industrial dejará las bases para ver, pues, de 1850 en adelante, el desarrollo hacia esa segunda revolución industrial. ¿En qué se diferencia uno de la primera y la segunda? Bueno, primero habría que conocer la primera. Dice, es un proceso de grandes transformaciones. ¿Es cierto? Es un proceso de grandes transformaciones. ¿En qué ámbitos? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. ¿Ya? A partir de aquí cambia el escenario económico, en la cual cada vez vamos a ver una mayor fluctuación del capital. A partir de aquí podemos hablar de una mayor producción en serie, ¿ya? Eso es en el campo económico. En el campo social vamos a ver la aparición del obrero, ¿no? El obrero, el trabajador de la fábrica, 14 horas, 16 horas. En algún momento, poco a poco, se van a empezar a organizar estos obreros, lo que va a traer como consecuencia el desarrollo del movimiento obrero y en algún momento su internacionalismo. En el terreno político veremos la aparición de gobiernos, ¿ya? De gobiernos republicanos, monarquías constitucionales, que serán una manera de gobernar diferente a lo que había sido hasta ese momento el absolutismo. Y en el campo ideológico veremos pues las nuevas propuestas ideológicas que van a nacer, ¿no? Desde el positivismo, el socialismo utópico, el socialismo científico, el anarquismo, en fin, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de propuestas que van a nacer en este contexto. Ahora aquí dice, ¿no? Que trajeron como consecuencia la consolidación de la burguesía. Claro, si algún sector social finalmente se va a consolidar producto de la revolución industrial, será la burguesía. ¿Pero qué burguesía? Estamos hablando de la burguesía industrial. ¿Ya? Entonces hay que entenderlo así. ¿Ya? Es la burguesía industrial entonces aquella que prácticamente dará el gran paso. ¿Cuáles serán los fundamentos de esta primera revolución industrial? Uno, el maquinismo, el uso de la máquina para empezar a llevar a cabo la gran producción. ¿Ya? La mecanización de trabajo, el hombre y prácticamente su relación con la máquina para poder llevar a cabo sus labores. No se entiende al hombre sin la máquina, ¿ya? Con el objetivo de llevar a cabo algo que se denomina la producción en serie o la producción en grandes cantidades. ¿Ok? Profe, no entiendo que el maquinismo... Eh, hace un tiempo atrás, cuando escuchaba a Marco Aurelio de Negri, ¿no? Ya fallecido, ¿no? En la función de la palabra, él decía lo siguiente, decía que el hombre a partir de la revolución industrial prácticamente ha empezado a vivir, ¿ya? Ha empezado a vivir con, ¿cómo le diríamos esto? Eh, con, con cosas que, cómo le dicen? Aquellas personas que de repente no tienen un brazo, por ejemplo, ¿ya? Y se colocan algo que lo pueda suplir.
¿Cómo se llama ello? Ah, ortopédico, exacto, ¿no? Entonces, a partir de la revolución industrial dice que estamos con un hombre ortopédico, ¿sí? Ortopédico, ¿no? Muy pronto, ¿no? Si vamos a tener, ¿no? ¿No? Nuestra mano de repente van a ser más planita, ¿no? ¿Sí? Para que sea como un queje, ¿no? ¿No? Un case, y poder ahí poner tu celular, pues. Claro, ¿no? Ahí tiene que ir acomodándose. Profe, ¿no? ¿Cómo decir eso? Pero eso ocurre, ¿no? Ocurre, ¿ya? Ya no puedes vivir sin el celular, no puedes vivir sin algunos instrumentos, ¿no? Por eso te decía, ¿no? El caso es mi hija y el caso del internet. Este, tu compañero, ¿no? O sea, tu compañero, por ejemplo, dice, ¿no? A ver, va al mercado y le dice, señor, ¿cuánto está el kilo de, no sé, de tomate, ¿no? Ah, ya. Y si me da 3/4, ¿cuánto es? Y te dice, joven, ¿usted no sabe? A ver, espérese. 3/4. Lo divido, saca su celular y empieza a tantear. ¿O no? Dime que no. Dime que no. Profe, no, jamás. ¿Usted cree que yo todavía yo tengo que multiplicar con el celular? No, profe, yo lo sé ya de memoria, todo. ¿Ya? ¿Ya? Antes, cuando uno necesitaba, ¿no? De repente le enviaban una tarea del colegio, inmediatamente buscaba libros. ¿Ya? El día de hoy, tu compañero googlea. Claro, ¿ya? Se saca una tesis, copy pega y se acabó. Profe, ¿qué? Claro, ahora pregúntale sobre lo que ha escrito ahí. Ha escrito tan bien que uno le pregunta, oye, ¿y esto de aquí? ¿Cómo sustentas? Ah, no sé. Estaba en internet. Entonces, Marco Aurelio Negri decía, como que tanto desarrollo tecnológico en algún momento paralizó pues a la gente y entre comillas, cuanto más se tenía que conocer, hay gente que el día de hoy prácticamente se ha mecanizado. Si no tuviera la máquina, si no tuviera internet, entraría en crisis, ¿no? Bueno, este es a partir de la primera revolución industrial, el hombre y la máquina, su relación con la máquina. A nivel sistémico, podemos decir que estamos en el industrialismo, la segunda fase del capitalismo, donde lo fundamental es llevar a cabo la producción en grandes cantidades, pero también estamos ante la época en la cual se van a dar las llamadas revoluciones burguesas. ¿Qué son las revoluciones burguesas? Ya, Profesor. ya, listo, listo. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Listo. profesor. Ya. La burguesía ha llegado a un punto en el cual finalmente ha logrado consolidar su poder económico y ahora, ¿ya? De ahora en adelante, la burguesía lo que va a buscar, ¿ya? Lo que va a buscar de ahora en adelante es tomar el control político. Y cuando hablamos del control político, estamos hablando del control del Estado. ¿Ya? El más claro ejemplo, 1789, la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces es una burguesía que ya se ha fortalecido, ya no está en la etapa embrionaria del capitalismo mercantil, sino que ahora ha llegado pues a reclamar el poder. Antecedentes. ¿Dónde se inicia todo esto? Esto se inicia en Inglaterra. ¿Ya? En Inglaterra se dan estos primeros grandes cambios. A partir de ahí en adelante, poco a poco se difundió en el mundo. ¿Ya? Entonces el capitalismo industrial como tal no está naciendo pues en India, en China, en Perú, ¿no? ¿No? Estamos viendo el foco en el caso inglés. Ahora, ¿qué pasó en Inglaterra? En Inglaterra hay algo interesante, ¿no? Eh, Poco a poco, la burguesía, ¿ya? La burguesía, recuerden inicialmente los habitantes del burgo que han ido acumulando cada vez mayor cantidad de mayor poder económico, poco a poco se han ido mezclando con el sector nobiliar y poco a poco ha ido creándose una suerte de nobleza aburguesada, ¿ya?
A eso hay que agregarle la muerte de muchos de estos nobles de viejo cuño en medio de las guerras que se han dado pues en Inglaterra, como la guerra de los 100 años, la guerra de las dos rosas, en fin. Entonces, estos cambios a nivel de la élite han permitido entonces, ¿ya? Han permitido entonces que surja una élite interesante que va a accionar hacia el cambio. Otro punto más, en el caso de Inglaterra, tiene una gran tradición parlamentaria. ¿Qué es el Parlamento? Es aquella institución que se encarga de dar de alguna manera la última palabra, ¿no? Sí, se entiende, ¿no? A ver, un ratito. Un ratito. Ya, ahora sí. ¿Ya? ¿Cómo que dar la última palabra? Durante el siglo XVIII, ¿ya? Durante el siglo XVIII, una de las cuestiones que estaba muy presente era esto de que el Parlamento funcionaba como una entidad, ¿ya? Que le ponía ciertas condiciones al rey, ¿ya? En el caso de Inglaterra. Entonces el rey no pudo llegar en el caso inglés a ser un monarca absolutista, ¿ya? Tuvo barreras para que se pueda dar eso. Inglaterra inclusive por un tiempo, ya una suerte de 30, 40 años, pasó por un intento republicano, pero finalmente también fue trunco y eso no se logró. Al final, en Inglaterra se logró instalar la llamada monarquía parlamentaria. ¿En qué consiste? La frase es simple, el rey reina, pero no gobierna. ¿Qué quiere decir que el rey reina, pero no gobierna? Bueno, habrá un rey en Inglaterra, pero el rey simplemente será una figura simbólica. El poder en la realidad recae fundamentalmente en el Parlamento. Y eso fue lo que ocurrió entonces en el caso inglés. El Parlamento era quien detentaba el peso político, el poder político. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se logró instalar la monarquía parlamentaria? Bueno, fue a través de dos sucesos violentos. Uno, la Revolución de 1648, que es la Revolución Puritana, y luego la Revolución de 1688, la Revolución Gloriosa, que confirma prácticamente el tipo de gobierno instalado en Inglaterra. El primer rey que quiso eliminar el parlamento, llevar a cabo todo un retroceso, impulsar de alguna manera una política absolutista y que lo pagó muy caro fue el señor Carlos I Estuardo. ¿Cómo terminó Carlos I Estuardo? Así terminó. Ya así terminó. Ya su cabeza en un pedazo de tronco, ya y con un hacha lo van a decapitar. Así terminó. ¿Ya? Entonces, cuando alguno dice, no, el primero que fue decapitado fue el rey de Francia en 1789, no. Ya para los años de 1600, ya para 1648, o sea, más de 100 años antes, el rey había sido decapitado en público. ¿Ya? Los ingleses se han adelantado 100 años, no por decapitar un rey, sino porque prácticamente la burguesía ha empezado a tener cada vez mayor participación en el Estado, de la mano pues de ciertos nobles ya aburguesados. A partir del control del parlamento por parte de esta élite, entonces empezaron a hacer también algunos cambios hacia el interior de Inglaterra. Por ejemplo, ¿qué hicieron? Y van a dar un gran impulso hacia la llamada revolución agrícola, o por lo menos van a apoyar a aquellos nobles y burgueses que van a impulsar esta revolución agrícola. Por ejemplo, se va a aumentar la productividad de la agricultura a través de diferentes mecanismos. Uno de esos mecanismos es el sistema del Norflux, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Rotación de tierras. ¿Para qué rotar las tierras? Para que la tierra sea productiva prácticamente todo el año, ¿ya? Segundo, ¿ya? Se va a impulsar un gran proceso de mercantilización a través de la llamada política de los campos cercados. La política de los campos cercados le pondrá fin a la llamada política de los campos abiertos. ¿En qué consiste eso, profe? Bueno, cuando nosotros hablamos de los campos cercados será algo así. ¿Ya? Estos son los cerritos. La vamos a poner aquí, este es el campo. Y los campos cercados eran lo siguiente, eran pequeñas estancias, pequeños campos en estas zonas, donde una parte le pertenecía pues al señor feudal, otra le pertenecía, otro más que pertenecerle era utilizado por los campesinos, a cambio de eso tenían que pagar pues con fuerza laboral, en fin.
¿Ya? Entonces, así está. Este sistema va a tener que ser cambiado. ¿Ya? La pequeña propiedad se va a tener que cambiar por la gran propiedad y la gran propiedad dirigido hacia la gran producción. Entonces, ¿qué se hizo, profe? Estos campos abiertos, ¿ya? Estos son los campos abiertos, terminaron en la política ahora de los campos cercados. Entonces se estableció una gran propiedad. Profe, ¿qué pasó con la pequeña propiedad perdida? De ahora en adelante, ¿todo esto le pertenece a quién? Bueno, le podría pertenecer a un burgués o a un noble, ¿ya? Pero ¿bajo qué condiciones el Estado le había otorgado prácticamente el control de este gran latifundio a este noble? La condición era que el trabajador que utilizaran ellos sea un trabajador fundamentalmente asalariado. Con lo cual, los campesinos que hasta antes habían vivido en este lugar fueron expulsados y de ahora en adelante estaban en la calle, ¿ya? De ahora en adelante, si querían regresar, iban a regresar bajo un salario, ¿ya? Entonces iban a ser trabajadores asalariados, ¿está bien? Pero no se iba a contratar pues a la totalidad, se iba a contratar solamente a un pequeño porcentaje, ¿no? 30%, 35% de toda la masa aquí, ¿no? De todos los campesinos serán retornados, pero bajo una relación salarial. Profe y sus familias perdieron, pues. Sus familias tendrán que buscar otro lugar donde establecerse. Y ese otro lugar no es otro espacio que la ciudad. Entonces, esta, este mecanismo de los campos cercados permitió que muchos campesinos pasaran entonces de el trabajo en el campo, ahora el trabajo hacia la ciudad. Ahora, ¿qué conocían? No conocían mucho, ¿no? O sea, son fuerza laboral sumamente barata. Al ser una fuerza laboral sumamente barata, entonces lo que van a hacer es trabajar por lo mínimo. La cuestión es que la ciudad de ahora en adelante tiene una mayor cantidad de fuerza laboral, lo cual va a ser empleado en los talleres artesanales. En los talleres artesanales poco a poco se empezó a implementar nuevos mecanismos, máquinas manuales para empezar a llevar a cabo la gran producción, hasta que en algún momento aparecerá la máquina a vapor. Con la máquina a vapor, con la gran cantidad de trabajadores, con los grandes insumos que vienen tanto de los campos cercados como de las colonias de Inglaterra, como el caso de India, permitió todo esto impulsar el proceso de algo que se llama la industrialización. Por eso se dice que el mecanismo de los campos cercados, que puso fin a los campos abiertos, ayudó a consolidar la industrialización en el caso inglés. ¿Está bien? ¿Sí? Hasta ahí se me entendió. Sí, Sí, profesor. profe. Sí, Estamos Más o menos. profesor. Sí. listos. Entonces ahí tenemos los antecedentes. Aquí tenemos algunas de las primeras máquinas. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la Spinning Jenny, la máquina hiladora. ¿Sí? ¿Por qué será tan importante esta máquina hiladora? Lo que ocurre es que hasta antes tenías que hacer cada ovillo de hilo de manera manual uno por uno. A partir de la máquina hiladora ya no necesitas hacerlo uno por uno, sino que con un solo movimiento de la rueda puedes hacer entonces llevar a cabo la producción de 10 o de 50 o de 100 hilos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces con un solo movimiento ayudas entonces a la gran producción de hilos. Ahora la pregunta es, la fuerza de esta persona, ¿ya? Utilizando la máquina, ¿será una fuerza constante? Vamos, ¿será una fuerza constante? ¿O no? ¿Por qué no va a ser una fuerza constante? Que se cansa. No. ¿Por qué? ¿Por Se qué no cansa. será? A ver, vamos a tus términos. No. Si puedes utilizar física, bacán. Pero dime, ¿por qué no puede ser una fuerza constante la que imprime esta persona sobre la máquina? ¿Por qué no? Si es constante, ¿sí? Durante el día, entonces sí es una fuerza constante. No, durante todo el día no puede ser constante. Durante un momento, de repente, hasta cierto momento, pero no durante todo el día. Es que no somos máquinas, exacto, no es una máquina. No es una máquina. Ahora,
Entonces, a estas máquinas, ¿no? A estas máquinas manuales, se le tuvo que agregar ¿qué? La máquina a vapor. Este mecanismo, la máquina a vapor, permitió entonces una producción constante durante todo el día. ¿No? Entonces, esto va a hacer que se incremente la gran producción. O sea, si inicialmente se estaba produciendo uno por uno, si ahora utilizabas una máquina manual y empezabas a producir en grandes cantidades, pero esto no seguía siendo constante, entonces cuando en algún momento se utilice la máquina a vapor logrará entonces consolidar, ¿tá? La máquina a vapor logrará consolidar entonces esa gran producción constante. Así entonces iniciamos la etapa de la revolución industrial. ¿Dónde se inició todo esto, profe? Todo esto se va a iniciar en el caso de Inglaterra. La industria más importante inicialmente será la gran industria textil. Ahora, uno podría decir, ¿no? Profe, pero no entiendo. ¿Inglaterra se va a convertir en industrial vistiendo el mundo? Sí, vistiendo el mundo. ¿Ya? Profe, pero vistiendo al mundo, o sea, pero es ropa, profe, o sea, yo no entiendo, ¿con ropa se van a hacer millonarios, profe? Pregunta, ¿la gente necesita ropa? Sí, ¿Cuánto de ropa compra la persona al año? Profe, ¿verdad, no? Claro. Ahora, si tú empiezas a producir a menor precio, ahora imagínate cuánto en el mundo podrías tener bajo tu control. Profe, no entiendo. ¿Voy a producir a menos precio? Claro. El uso de la máquina te va a permitir producir en grandes cantidades y aminorar tus costos de producción. Al aminorar tus costos de producción, entonces va a permitirte que el producto sea mucho más barato. Y al ser mucho más barato, entonces vas a poder inundar nuevos mercados. Eso es lo que se va a lograr aquí. ¿Ya? El más claro ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna vez has sido Saga Falabella? ¿Sí? No, profe, yo no voy a un lugar imperialista. Ah, dime verdad, ¿has sido o no sido? ¿Ya? sí, profesor. Ido, profe, a trabajar. Ya está bien, está bien. La cuestión es, pregunta, en ese lugar, la gran mayoría, ¿qué es lo que principalmente se vende ahí? ¿No es ropa? ¿Ropa, no? Pues verdad, ¿no? Claro. Y si uno quiere marcas, mucho más. ¿El mismo metro tiene espacios para la venta de ropa o no? Profe, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Tú te vas hacia Gamarra, ¿ya? Tú dices, no, voy a comprar lo nacional, voy a ayudar aquí al productor nacional. Y antes de entrar a Gamarra, encuentras a 2 cuadras de ambulantes. ¿Y está más barato o no? ¿Ah? Está mucho más barato, ¿no? Pregunta, ¿y todo es producción nacional? No, ¿no? No, Chino, profe. ¿Ves? Entonces tú te imaginas cuánto hay en el mundo en cuanto a la industria textil. Son millones. Bueno, así Inglaterra se convirtió en la gran potencia industrial, dando impulso en ese momento a la industria textil. Profe, o sea, produciendo ropa. No, es que está iniciándose el curso. Se está iniciando. Y está produciendo textiles en grandes cantidades. ¿Ya? Entonces está iniciando en esa parte, ¿no? Más adelante veremos otros tipos de industrias que poco a poco van a complementar o van a superar de alguna manera las ganancias bajo lo que va a ser este tipo de industria. Pero bueno, este es un avance. ¿Ya? Uno de los grandes inventos de este contexto es la máquina a vapor. ¿Ya? Es la máquina a vapor, el invento del señor James Watt. ¿Ya? El invento de James Watt será muy importante para poder dar, engranarse a otras máquinas como la máquina hiladora, la máquina tejedora y poder llevar a cabo la producción en grandes cantidades. ¿Cuál será, el profe, la fuente de energía? La fuente de energía será el vapor, ¿sí? El vapor de agua. Inclusive, inicialmente, hasta antes de la aparición de la máquina de vapor de James Watt, existía otra máquina de vapor, ¿ya? Mucho más antiquísima que la de James Watt,
¿ya? Que servía para poder sacar simplemente la humedad de los centros mineros. Se llamaba la máquina Newcomen, ¿ya? Newcomen se llama, ¿no? James Watt fue a arreglar esta máquina Newcomen, ¿ya? Que era prácticamente todo un cuarto, y James Watt no solamente lo arregló, sino que lo mejoró. Y a partir de las mejoras que le hizo, apareció su llamada máquina a vapor, que se va a poder implementar en otros rubros más allá del sector minero. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las fuentes de energía, como el caso del vapor, el carbón, ¿ya? Serán fuentes de energía importantes. Profe, carbón, y no entiendo, ¿por qué el carbón, profe? A ver, vamos a poner un ejemplo así simple. Ajá. A ver. Ya, ya. A todos, ya. Jovencito, ¿alguna vez has visto este instrumento? A ver, por aquí, este utensilio por aquí. Vamos a dibujarlo por acá. Algo así. Algo así. Algo ahí. Algo así. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, me parece conocido, ¿ah? Yo he visto eso, profe. ¿Sí? Profe, se parece a mi tetera, profe. Claro. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué prendes la hornilla una vez que pones tu tetera? Profe, para calentar el agüita, profe. Ah, ya. Acá está tu agua, ¿no? ¿Está bien? Pregunta, consulta. ¿En qué momento te das cuenta que hirvió? Cuando Cuando silba. suena. Suena, profe. ¿Y si no tiene tapita? No importa, profe. Tiene que sonar. ¿Qué es eso? Sin tapita, profesor, no existe. O una época donde no existía. ¿Qué pasa? Ya, listo. Ahí está. Listo. Pregunta. ¿Alguna vez has osado poner tu mano por aquí? ¿Verter tu mano en algún momento por aquí? ¿Pasarlo cerca de vapor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Te quema el vapor. Me quemo, profe. ¿Y por qué te quemas? Si esto no es fuego. Es el vapor, profe. Claro. Pregunta, previo a que salga ese vapor, ¿qué ha debido estar pasando al interior de esta tetera? Profe, previo a ello, yo me imagino que han estado pues aquí los puntitos de agua, hasta que finalmente llegó un punto de ebullición y finalmente ya salió esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, poco a poco, con la elevación de la temperatura sobre el agua, ya el traslado pues de aquí de el calor, entonces en algún momento llegó a su punto de ebullición y ocurrió esto. Listo. ¿Ves? Esto es tu tetera. Esto de aquí, inicialmente, es lo que tú llamarías energía potencial. Esto de aquí, en su ebullición, sería lo que tú llamarías energía cinética. Lo que yo voy a utilizar es esta energía cinética, canalizarla, ¿para qué? Para poder anclarlo a otras máquinas y poder llevar a cabo entonces la dinamización de la otra máquina y de esa manera llevar a cabo la gran producción. Simple. Señores, esta ha sido una clase de física básica y sobre eso regresamos a nuestro tema. Ya, ya. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Ya. profesor. Listo. Entonces ahora entiendes por qué la fuente de energía es el vapor y también es el carbón. ¿Ya? ¿Sí? Entonces lo que se hicieron fue construir grandes cilindros sobre los cuales prácticamente, ¿ya? ¿Ya? Sobre el cual pues entonces incidía el calor, ¿no? De las calderas, ¿no? En estas máquinas y de esa manera entonces se utilizaba el vapor para poder dinamizar las máquinas. El uso del hierro será muy importante, claro, estas máquinas no van a ser de madera, ¿no? ¿Ya? El hierro. Surge la fábrica,
Ahora surge el lugar donde va a trabajar ese trabajador urbano, que es el obrero. Entonces ahora podemos hablar de fábrica y el obrero, ¿ya? Entonces el trabajador de la fábrica será el obrero, ¿ya? ¿Es un proletario? Es un proletario. ¿Qué es un proletario, profe? Profe, bajo los términos de Marx, no, no te hagas tantos problemas. Este es el conjunto de los proletarios, teoría de conjuntos. Y dentro del conjunto de los proletarios está el conjunto de los obreros. ¿Sí? ¿Qué es un obrero? Es aquel que vende su fuerza laboral en una fábrica. ¿Qué es un proletario? Es aquel trabajador que vende su fuerza laboral. Puede ser en una fábrica, podría ser, por ejemplo, en el campo. Puede haber un proletario agrícola. ¿Sí? Recibe su salario por trabajar aquí, ¿no? No sé, en la extracción del paño del algodón, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, con nuestra teoría de conjuntos entendemos que todo obrero es un proletario, pero no todo proletario es un obrero. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora teoría de conjuntos. Listo. Entonces, ahí está, ¿no? Surge la fábrica, surge el obrero. Ahora empieza a trasladarse cada vez, podemos decirle, materias primas o recursos en mayores cantidades. Porque si ahora estás produciendo en grandes cantidades, necesitas que esos insumos lleguen en grandes cantidades y lleguen en el menor tiempo posible. Y si es posible, medir el tiempo de llegada. ¿Ya? Esa es la época industrial. ¿Alguna vez has viajado en el tren eléctrico? ¿Alguien? ¿Alguien ha viajado en el tren eléctrico o no? Ya. Aquel que haya viajado en el tren eléctrico, pregunta, ¿en la estación aparece la hora de llegada y la hora de salida o no? Profe, ¿verdad, no? Claro. Y ya tú sabes más o menos a qué hora va a llegar. Hay una distancia de 10 minutos, 15 minutos, dependiendo, ¿no? En qué estación estés. Profe, entonces ya, claro, claro. Tienes una hora de ingreso, sabes a qué hora llega, a qué hora sale. Con esto el tiempo va a ser mucho más importante, ¿ya? La regulación del tiempo. Algo similar, ¿no? A lo que tenemos el día de hoy. Tú sabes a qué hora empieza tu clase, a qué hora termina tu clase. Tienes de alguna manera establecido entonces un cronograma. Ya, esto es la época industrial. En lugares de Europa, en Asia, ¿no? En el caso del Japón, son mucho más estrictos. El tren pasa a tal hora. ¿Ya? El vehículo llega a tal hora. Empiezas a trabajar a tal hora. Terminas a tal hora. Todo cronometrado, organizado. ¿Ya? Tu hora peruana de, no, 5 minutos más, 10 minutos después, ¿ya? Ya estoy llegando cuando recién está saliendo. No funciona ahí, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar hacia el proceso de la llamada revolución del transporte. Vamos a ver la aparición de la locomotora, el gran invento del señor George Stephenson, y el barco a vapor, que es el invento del señor Robert Fulton. Acá está. Tienes entonces la locomotora. Pregunta, esto de aquí que está saliendo al costadito, ¿es porque se está quemando la embarcación, aquí la locomotora? No, ¿no? ¿Qué es esto? Profe, vapor. Claro, por eso tiene una caldera. Me imagino que habrá combustión o de alguna manera la presión sobre algunos barriles de agua harán entonces que de alguna manera todo esto empiece a dinamizarse y empiece a darle velocidad a la locomotora. Lo mismo que va a ocurrir con la llamada máquina a vapor aplicado al barco a vapor. El barco a vapor te permitirá entonces poder trasladar productos de un lugar a otro a nivel del mercado internacional en un menor tiempo. Alguna vez debes haber escuchado la frase, tiempo es dinero. Bueno, tiempo es dinero. Pero también esto nos va a llevar a otras cosas, como por ejemplo,
gran parte del dinamismo comercial internacional y la migración internacional. La ciudad entonces cada vez necesitaba una mayor cantidad de trabajadores. Se tuvo que empezar a hacer un trabajo mucho más importante a nivel sanitario, a nivel de las ciudades. Motivo, profe, porque se podía, debido al hacinamiento de las personas, nuevamente darse grandes epidemias, que podía entonces incidir no solamente sobre los trabajadores, sino también sobre la fábrica de ese momento. ¿No? Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno, se va a dar la consolidación de la burguesía. Poco a poco ha ido consolidando mucho más la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? ¿A qué le llamamos plusvalía? Es el trabajo no remunerado, ¿no?, de parte del trabajador. No le has remunerado, entonces eso se queda en manos de ¿quién? Del empresariado. Eso lo utilizará, profe, ¿en qué? Lo utilizará para sí mismo, pero fundamentalmente será para darle mayor impulso a la industria y de esa manera ir consolidando mucho más a la empresa como tal, ¿no? También estamos en un contexto del gran aumento demográfico urbano, cada vez una mayor cantidad de personas en las ciudades como el caso de Londres, ¿no? Manchester, prácticamente se convirtieron en grandes focos urbanos. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, vamos a ver, pues, poco a poco, una mayor concentración de personas en torno a las ciudades. Eso va a ocurrir en Inglaterra, en Francia, poco a poco, entonces se consolidó esto. Se difunden nuevas formas de gobierno, recuerda, te dije, estamos en la época de las revoluciones burguesas, desde las repúblicas hasta las monarquías parlamentarias, como el caso inglés. Difusión del liberalismo económico. Una de las cosas que habíamos señalado en la clase pasada era el llamado modelo proteccionista. ¿En qué consistía el modelo proteccionista? Los que estaban organizados tanto en los gremios de artesanos como en las ligas comerciales, lo que hicieron fundamentalmente fue buscar evitar la competitividad. ¿Ya? Buscaron de alguna manera ellos mantener el control de determinado mercado. Bueno, a partir del gran impulso industrial, entonces Inglaterra necesita obtener nuevos mercados. Y en esa expansión ya comercial de Inglaterra, entonces de ahora en adelante lo que va a señalar es que no es posible cerrar mercados. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es impulsar la competitividad. Y en esa competitividad buscar de alguna manera, pues entonces, crear mejores condiciones para las personas. Es así entonces que se va a llevar a cabo la difusión del llamado liberalismo económico. Y aquí la figura más importante será un señor que se llama Adam Smith, donde lo importante es que el mercado tenga libertad. ¿Ya? Entonces, esas serán las nuevas posturas a partir del siglo XVIII. Tendremos el movimiento obrero, ¿sí? La aparición, por ejemplo, del movimiento ludita. ¿Qué es el movimiento ludita? Los luditas son los destructores de máquinas. Más que el movimiento obrero inicialmente, esto es una suerte de reacción por parte de los obreros frente a los despidos, principalmente gente que se entiende que ya no son productivas por la edad, frente a lo que es la gran explotación en las fábricas, gente trabajando 14 horas, 16 horas, y antes por lo menos era mucho más pausado, de ahora en adelante están pues mucho más acelerados en su producción, hay un mayor desgaste de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, ante ello, lo que hicieron fue entrar a las fábricas armados pues de sus herramientas de trabajo a destruir las máquinas. Con el tiempo se entendió que había que buscar otras formas y es así como aparece el movimiento cartista. El movimiento cartista tiene que ver con la presentación de la Carta de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores. ¿Y qué derechos fundamentales? Por ejemplo, el voto universal. ¿Ya? Entonces van a luchar por el voto universal. ¿Qué es el voto universal, profe? Que todos tengan la posibilidad de votar. ¿Ya? Dado que Inglaterra, el Parlamento es quien tenía el control del poder, entonces lo que quieren los trabajadores es representantes en el Parlamento, porque si tengo representantes en el Parlamento, entonces tendré la posibilidad
de que mi representante en el Parlamento me pueda otorgar beneficios, ¿ya? O me pueda otorgar otros derechos. Entonces, así estábamos ante las consecuencias de esta primera revolución industrial. Las consecuencias de la primera revolución industrial nos va a llevar hacia la segunda revolución industrial. Ahora sí, podríamos señalar cuál es la diferencia entre la primera revolución industrial y la segunda. En la primera había una sola gran potencia industrial, y esa potencia industrial se llamaba Inglaterra. En la segunda habrán nuevas potencias industriales. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia serán las nuevas potencias industriales. En la primera revolución industrial había una industria en base al carbón, al vapor. De ahora en adelante tenemos una industria en base al petróleo y la electricidad. En la primera revolución industrial tendríamos la industria fundamentalmente textil. Bueno, en la segunda revolución industrial aparecerá la industria automotriz, siderúrgica, química. Eso quiere decir entonces que prácticamente estamos ante una época en la cual se está produciendo mucho más. O sea, lo que se había producido con la primera revolución industrial, aquí se va a sobrepasar, se va a quintuplicar prácticamente la producción. La segunda revolución industrial es entre los años aproximadamente de 1850 hacia 1914. Concepto, estamos ante un proceso de consolidación del industrialismo, iniciado con la primera, extendiéndose a nuevas potencias industriales. ¿Qué nuevas potencias industriales? Por ejemplo, Estados Unidos. A ver, vayamos a ver el caso norteamericano. Estados Unidos había logrado su independencia en los años de 1783. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto había logrado su independencia en 1783, todavía no había barrido con algunos problemas que habían dejado todavía este proceso de independencia. Por ejemplo, todavía estaba el problema de la esclavitud, ¿ya? Todavía estaba el problema de que fundamentalmente mientras había un conjunto de estados norteños proindustriales, ¿ya? Teníamos todavía en la zona del sur, ¿ya? Los estados del sur, estados todavía de carácter agroexportador, estados en las cuales lo principal era los grandes latifundios azucareros, en fin. Por ahí me dicen, profe, no era en 1776. En 1776 en Estados Unidos se da la proclama o la declaración de aquí la declaración de independencia de los Estados Unidos. Ya el acta, ¿no? Se difunde el acta de independencia de los Estados Unidos. 4 de julio de 1776. El reconocimiento de la independencia norteamericana es en 1783 a través del Tratado de Versalles, ya por parte aquí de los ingleses. ¿Sí? Entonces, más o menos es por esas fechas. La cuestión es que estamos ya hacia el siglo XIX y todavía no se han resuelto algunos problemas. Hacia mediados de los años de 1800 se está dando un proceso electoral y producto del proceso electoral se han ido polarizando ya los discursos en Estados Unidos. Pero no entiendo, ¿cómo que polarizando? Claro, ¿no? Prácticamente hay dos posturas totalmente contrarias. Por ejemplo, el esclavismo y el antiesclavismo. ¿Ya? Los abolicionistas, aquellos que quieren eliminar la esclavitud y aquellos que quieren mantener la esclavitud. Los estados del norte, ¿ya? Los estados del norte, como te decía, eran fundamentalmente de carácter proindustrial. ¿Ya? Su objetivo fundamental era alcanzar los niveles productivos, por ejemplo, de Inglaterra. Entienden que para poder llevar a cabo esa gran producción industrial necesitan también de la fuerza laboral barata. Lo que ellos necesitan es que estos esclavos del sur, por ejemplo, pudieran ser liberados y se convirtieran pues en trabajadores asalariados sumamente baratos. Pero además de eso,
el objetivo es que los estados del sur dejen de comprarle a los ingleses y empiecen a comprarle a ellos. Por eso se señala que son proteccionistas. ¿Qué quiere decir proteccionista? De alguna manera, en este proceso en el cual Inglaterra está diciendo apertura tus mercados, libre comercio, no, los estados del norte dicen no, no, cerremos momentáneamente nuestro mercado, prioricemos el consumo interno, prioricemos la producción interna, y en ese camino los estados del sur también tienen que apoyar. ¿Ya? Los estados del sur también tienen que brindar su granito de arena. Los estados del sur no quieren. Los estados del sur son, como te decía, agroexportadores, exportadores azucareros. En base a las grandes estancias, a los grandes latifundios azucareros, habían hecho fortuna. Y vivían como una suerte de isla, ¿no? Porque prácticamente ellos eran la gran autoridad, ellos eran el poder político, ellos lo eran todo, ¿ya? Entonces, sus lujos no solamente estaban en base al gran latifundio, a la gran cantidad de tierras, sino también a la gran explotación de la fuerza laboral esclava. Entonces, de ninguna manera se iban a deshacer de los esclavos. Y el segundo, y además, ellos comercializaban su azúcar fundamentalmente con los británicos y a cambio de eso los británicos también comercializaban con ellos su producción industrial y bueno, entre comillas, a los dos les convenía, ¿no? Los estados del sur obtenían algo barato, ellos podían exportar y tener un mercado seguro, entonces así. Bueno, los estados del norte lo que quieren es de alguna manera obligar que los del sur empiecen a cerrar su mercado y formar parte del proyecto del norte. Entonces, todo va a tener, pues, en ese momento, va a ir engranando en torno, pues, a estas posturas del esclavismo y el antiesclavismo. Hacia los años de 1850, ¿sí? Promedio, ¿ya? 1850 se van agudizando estos problemas, estos discursos, y se van a dar hacia los años 60 las elecciones. En las elecciones se presenta un señor que se llama Abraham Lincoln. Lincoln, una semana antes de las elecciones, había señalado sobre su postura abolicionista, ¿ya? Sobre la necesidad de abolir la esclavitud. Los del sur entenderás que rechazaron ello. Lincoln gana las elecciones y los del sur dicen que de ninguna manera están de acuerdo, que prefieren sesionarse, que prefieren separarse del norte y que cada uno vaya por su lado. Entonces, en ese momento, esto es perjudicial para los intereses de los estados del norte o los llamados estados de la Unión. Los estados del sur, los estados confederados, más bien en ese momento, quieren su separación. Así entonces entraremos a la llamada guerra civil norteamericana o la guerra de secesión. Esta es la bandera del sur, esta es la bandera del norte. Pregunta, ¿quién crees que habrá ganado esta guerra civil? Los del norte. Los estados del norte. Ganaron finalmente los estados del norte. Exacto, ¿no? Finalmente los estados del norte son los que van a lograr ganar. Al ganar los estados del norte, entonces lo que va a devenir, producto de estos enfrentamientos, entonces, es llevar a cabo un proceso progresivo de la abolición de la esclavitud. En el sur no lo van a aceptar tan fácilmente, no van a entender, pues, inclusive al ex esclavo como igual, y va a empezar a darse todo un proceso de persecución de esclavos, ¿ya? A través de movimientos inclusive racistas, ¿ya? Que se van a hacer fuertemente en Estados Unidos. Pero bueno, más allá de ello, que es otro tema de investigación, ya sobre la cuestión del racismo norteamericano después de la guerra de secesión norteamericana, la cuestión es que finalmente Estados Unidos, a partir de la guerra de secesión norteamericana y el triunfo de los estados del norte, logra dar impulso a su desarrollo industrial. Japón es otro caso similar. En el caso japonés, hasta antes de 1850, lo que teníamos era el llamado shogunato. ¿Ya? El gobierno del shogun era un gobierno poliárquico, donde si bien es cierto había un emperador, pero el emperador no mandaba realmente a todo Japón, sino
los que mandaban era cada uno de los daimios. ¿Qué son los daimios, profe? Son los pequeños señores feudales en determinados lugares de Japón que prácticamente hacen y deshacen sobre sus territorios como ellos le venga en gana. Son, como te decía, unos pequeños señores feudales y la única manera de defenderse en cuanto a sus territorios es a través de la guerra. ¿Ya? De ahí la utilización de sus guerreros tradicionales, llamados los samuráis, para defender sus dominios territoriales y defender el poder político que detenta. Aprovechando esta división al interior del Japón, Estados Unidos, hacia mediados del siglo XIX, va a intervenir en Japón y va a aperturar el libre comercio con Japón. Al llevar a cabo esta apertura económica al interior de Japón va a haber serios problemas por la llegada de la mercancía norteamericana. Hay rechazo hasta cierto punto nacionalista japonés contra esta incursión norteamericana, pero también ¿ya? En ese momento hay ciertos sectores comerciales que entienden que se están acercando hacia el sometimiento, ya el sometimiento hacia, ya el sometimiento entonces de los japoneses hacia los norteamericanos, ya entienden ellos. Es así entonces que necesitan ellos otro tipo de apoyo para poder lograr o mantener su autonomía. Es así que va a aparecer el emperador Tokugawa, que va a dirigir un proceso de centralización política. ¿Ya? Japón se va a modernizar, se va a occidentalizar, va a utilizar algunos de los elementos de Occidente para lograr entonces su unidad política, pero también al mismo tiempo modernizarse con el fin de no caer bajo el dominio de un país de corte occidental, como es en este caso pues Estados Unidos. Japón logró finalmente someter a los daimios, ¿ya? Logró someter a los daimios, a los pequeños señores feudales. Profesos Samurai también son sometidos, algo de eso lo debes haber visto en una película que se llama El último Samurai. Y se logra instalar en el Japón una monarquía constitucional, aquella donde el rey reina, pero no gobierna. Pero no solamente eso, como parte de su modernización en el caso japonés, es el primer país en la zona del sudeste asiático donde se va a poder instalar un parlamento, una moneda única, un ejército nacional, una burocracia centralizada, una función política. Todo esto que venía del proceso de occidentalización ahora está presente en Japón. Ahora que Japón se ha industrializado, ahora que Japón entonces de ahora en adelante se está consolidando a nivel de no solamente de industria sino también de nación, empezará también su proceso de expansión. Y quien va a pagar los platos rotos será el país que esté enfrente de Japón, que será China. Así entonces China procederá a su invasión a Japón. Japón procederá a su invasión a China, ¿no? Entonces de esa manera Japón se convierte en una potencia también de carácter industrial. Otro país que va a ir también en esa misma dirección será Alemania. Alemania hasta antes era un conjunto de pequeños reinos. ¿Ya? Era un conjunto de pequeños reinos. O sea, no existía Alemania. Hasta 1871 no existía Alemania. Lo que había existido muy en el pasado, en la Edad Media, era el llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Pero hacia el siglo XIX tampoco existía el CIR y lo que existe es un conjunto de estados alemanes. Dentro de esos reinos alemanes sobresale el reino prusiano. ¿Ya? La Prusia de Kant, la Prusia de Hegel, ¿no? Ahí está el reino prusiano. ¿Y qué pasa en el caso de Prusia? Prusia poco a poco se está modernizando, se está occidentalizando y Prusia poco a poco se convierte en una maquinita industrial muy importante. La cuestión es que Prusia necesita cada vez de mayores mercados, necesita cada vez de mayores recursos. Y Prusia entiende que no puede ir tan lejos para obtener esos recursos y mercados, sino que lo puede obtener al interior de estos reinos alemanes. Entonces lo que hace Prusia es tratar de convencer que los otros reinos alemanes se sumen a Prusia y conformar un solo gran estado. Pero tenía problemas. Si bien es cierto, el Kaiser
Guillermo I, el que va a ser el primer emperador de Alemania, está impulsando esta unificación, tiene que enfrentar pues a Austria. Austria, hasta antes de este proyecto de Prusia, era la que dominaba a los reinos alemanes. ¿De qué manera Austria, entre comillas, se encargaba de su protección? Y como Austria se encarga de la protección de estos diferentes reinos alemanes, entonces Austria establecía la llamada unión tributaria. ¿Qué es la unión tributaria, profe? Bueno, todos tributarán en ese momento a Austria a cambio de que Austria le dé protección. Prusia, frente a ello, va a ingresar y le va a decir, no tienes por qué, ¿no? Ustedes no tienen por qué tributarle pues a Austria. Inclusive, si quieren, yo los protejo y gratis. ¿Ya? Yo los protejo y gratis. Ya, záfense el control del Imperio Austrohúngaro. Lo único que les propongo es llevar a cabo la unión aduanera. ¿En qué consiste la unión aduanera? No les voy a pedir que ustedes me paguen por la protección. Lo que vamos a hacer es ir rompiendo nuestras barreras arancelarias. Yo voy a venderles productos, ustedes me van a poder vender sus recursos y de esa manera todos ganamos. ¿Ya? Todos ganamos. Esa es la propuesta de Prusia. ¿Ya? Entonces va más por la parte económica, comercial, ¿no? Entonces, Prusia y Austria se van a enfrentar, aquí se van a enfrentar en el año de 1866 en la guerra austro-prusiana. ¿Quién gana esa guerra austro-prusiana? Prusia. Prusia logra derrotar a Austria. Y así entonces Prusia está prácticamente a un paso de su unificación. Esta unificación, esta posible unificación por parte de Prusia con los demás estados alemanes, suena a un gran peligro para los franceses. Los franceses entienden que Prusia podría colisionar con sus intereses y antes que se unifique, Francia le declara la guerra. Y entre 1870 y 1871 tendremos la llamada Guerra Franco-Prusiana. En esta guerra franco-prusiana, Prusia derrota a Francia. Y se da el lujo de firmar su unificación política a través del Tratado de Versalles. Versalles, territorio francés. ¿Ya? Entonces la unificación alemana se firma con el Tratado de Versalles y se ratifica, ¿ya? Se ratifica con el Tratado de Frankfurt en Alemania. Así entonces ha nacido en 1871 Alemania. ¿Quién es el cráneo de todo esto? ¿Quién está impulsando todos estos cambios? Es el canciller de hierro, el señor Otto von Bismarck. ¿Ya? Bismarck, ¿ya? Es el personaje más influyente en este proceso de unificación. E inclusive Bismarck ha entendido que ya el problema ya no es solamente con Francia. El problema es de Alemania y poder lograr la hegemonía en toda Europa. Y para lograr esa hegemonía en Europa necesita de otros países con los cuales pueda consolidar una suerte de alianza militar. Esa alianza militar se va a firmar en 1882 y se llama la Triple Alianza. La Triple Alianza será entre Alemania, Austria-Hungría e Italia. Profe, ¿para qué se están preparando? Para lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? O sea, están en ese proceso. Otros estados que también van a llevar a cabo su proceso de industrialización a partir de sus cambios políticos serán Francia, con la consolidación de sus revoluciones. La última revolución fue la de 1848. Italia con su unificación italiana en 1861. ¿Sí? Entonces, de esa manera aparecen un conjunto de países industriales. ¿Qué industrias serán las que se van a desarrollar? A ver. A nivel de industrias tenemos la industria automotriz, ¿ya? Alemana, surge en Alemania. La industria siderúrgica surge en Alemania. La industria química con Bayer, prácticamente Alemania y Estados Unidos son la base para poder dar impulso a esta segunda revolución industrial. Aquí tenemos a las nuevas fuentes de energía como el petróleo, la electricidad. El petróleo expresado en el primer motor a gasolina, el motor diésel.
la electricidad expresado en el invento del señor Thomas Alva Edison, la bombilla eléctrica. Más adelante veremos la aparición de Nikola Tesla. Tenemos el motor a gasolina. Tenemos el cinematógrafo de Lumière. ¿Ya? O sea, quiere decir que tenemos un momento de ocio también. La dinamita de Alfred Nobel, que tenía que ayudar en poder llevar a cabo la articulación de carreteras, destruir alguno de estos accidentes geográficos. Al final se va a utilizar pues como instrumental de guerra también. Y el movimiento obrero, de ahora en adelante, ya no es un movimiento obrero local. Hasta antes era el movimiento obrero desde Inglaterra. Ya, cuando aparecieron los focos en Francia, entonces en Francia también movimiento obrero. En Alemania también movimiento obrero. En Estados Unidos también movimiento obrero. Y así. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Se va a formar el movimiento obrero internacional. Porque se entiende que los problemas del obrero, los problemas laborales, no solamente son los problemas en Francia o en Inglaterra, son un problema ya de clase. Ese es el carácter, ¿no? La clase obrera. ¿Ya? Así entonces veremos la aparición del anarquismo, ¿ya? Que va a tener estas primeras propuestas de eliminar pues la propiedad privada, las clases sociales, el Estado, ¿no? Esa es la propuesta anarquista. Crear una nueva cultura, una cultura obrera frente a la cultura imperante, ¿ya? Entonces ese es el anarquismo. Y del otro lado tenemos al socialismo. El socialismo, a diferencia del anarquismo, donde el anarquismo te decía había que destruir el Estado, el socialismo te dice no, hay que capturar el Estado. Hay que capturar, y a partir de la captura del Estado poder hacer esos grandes cambios, ¿no? Hacia esa sociedad mucho más igualitaria, ¿no? Entonces, esa es la propuesta y la diferencia entre el anarquismo y el socialismo científico o socialismo pues marxista, ¿no? A nivel de la especialización del trabajo, va a aparecer el llamado taylorismo y el fordismo. Acerca del taylorismo y el fordismo yo prefiero que lo veas. ¿Ya? Yo prefiero que veas un pequeño video de 4 minutos máximo, en la cual nos expliquen un poco sobre el fordismo y el taylorismo. ¿Ok? A ver. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? ¿Se nota? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, vamos a ver. Rápido, ¿eh? En ese contexto, surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas. Frederick Taylor. Luego de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción. Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización, en honor a su creador, se conoce como Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera,
Cada operario, junto a la cinta transportadora, tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea, al final del recorrido, da como resultado el producto terminado. La segunda. La cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Ok. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, eso es la llamada especialización del trabajo, ¿no? Uno va a continuación del otro, uno en torno a la división del trabajo, el otro no solamente en torno pues a la especialización, sino buscar de alguna manera pues agilizar y controlar mucho más la parte de la producción, ¿no? Y una producción prácticamente igual con el objetivo de poder llevar a cabo una mayor producción. ¿Cuáles son las consecuencias de esta segunda revolución industrial? Bueno, la primera, la más importante, es que se necesitan mayores recursos. Y como se necesitan mayores recursos, entonces prácticamente las grandes potencias se van a lanzar a tomar la mayor cantidad de colonias en el mundo. Asia y África serán los continentes que van a pagar los platos rotos. Pero ni así fue suficiente para poder obtener ese gran capital necesario. Por ende, si no se logró la gran cantidad, podemos decirle, de recursos a través de la expansión colonial, entonces tendrá que buscarse otra manera. Y esa otra manera será la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Es la gran carrera armamentista entre los años de 1871 hacia los años de 1914. Esta gran carrera armamentista prácticamente nos va a lanzar hacia los inicios de la Primera Guerra Mundial. Con eso entonces podemos nosotros dictar claves si no tienes alguna otra pregunta. Vamos entonces al material y vamos a las claves. Pregunta número 1. Dice, la acumulación originaria de capital inglés se realizó mediante la apropiación de bienes católicos, el contrabando y la piratería sobre tesoros americanos españoles, los cuales para el siglo XVII serán la base para el desarrollo del... Toda esta acumulación de capitales, ¿para qué sirvió? Para el avance de la primera revolución industrial, ¿no? Casa. 2. Las materias primas de la producción textil fueron lana de ovino y algodón, los cuales desarrollaron la industria inglesa. ¿Cuáles fueron los elementos predominantes presentes durante la primera revolución industrial? ¿Cuáles serán? Sí. El carbón y el hierro, ¿no? Carbón y hierro. Acero todavía. Acero lo vamos a ver más consolidado hacia la segunda revolución industrial. ¿Ya? 3. En Inglaterra surge el industrialismo gracias a la acumulación originaria de capital, los campos cercados y la revolución agrícola. Esta industrialización se caracterizó por... ¿Por qué se caracterizó la industrialización? En el caso inglés, el uso de máquinas relacionadas al vapor, ¿no? 4. Durante la primera revolución industrial en Inglaterra, la máquina de vapor se aplicó a diversos inventos que aumentaron la producción fabril. Su creador fue, creador de la máquina de vapor, James Watt, ¿no? Casa. 5. El invento de la primera revolución industrial que enlazó pueblos, regiones, países y continentes y cuya construcción incrementó la demanda de minerales con diversos eslabones económicos en las ciudades que se encontraron en su ruta. ¿Cómo se llamó eso? A. La locomotora, ¿no? La locomotora, ese gran invento. 6. Los primeros movimientos sociales obreros surgen en Inglaterra. El movimiento ludita surgió como consecuencia de los cambios generados por la primera revolución industrial, los cuales consistían... ¿Por qué nace el movimiento ludita? ¿En qué consiste el movimiento ludita?
Destrucción de D. máquinas. Destrucción de máquinas, ¿no? Casa. 7. En el siglo XVIII, el aumento de las mercancías en las actividades textiles mediante el uso de máquinas para la producción en serie se relaciona. ¿A qué se Revolución relaciona el uso de industrial. máquinas? A la revolución Revolución industrial. industrial, ¿no? Casa. 8. En sus inicios, la revolución industrial inglesa. Ya, listo. En sus inicios, la revolución industrial inglesa fue un periodo de grandes cambios económicos y sociales que se caracterizó a nivel productivo por el desarrollo del maquinismo. Correcto. 9. Una de las medidas implementadas en Inglaterra preindustrial en el área rural para conseguir materias primas fue una medida implementada en Inglaterra preindustrial en el área rural. La B. Aplicación de campos Campos cercados. cercados. Beso. 10. En el siglo XVII, el afianzamiento político permanente de la burguesía inglesa fue una consecuencia de La B. el afianzamiento político permanente de la burguesía inglesa. ¿Dónde se afianza? Con la revolución de 1648 nace la monarquía parlamentaria, pero con la revolución gloriosa de 1688 se afianza, se consolida. Beso. En el transcurso del proceso histórico de la revolución industrial del siglo XVIII, las principales innovaciones tecnológicas estuvieron representadas por siglo XVIII, La máquina de hilar. la máquina hilar y tejer, ¿no? Industria textil, 11 abril. 12. El desarrollo de la industria en Inglaterra tuvo lugar a mediados del siglo XVIII, convirtieron a este país en la primera potencia capitalista, pero generando un bolsón de pobreza en las periferias de las ciudades. Uno de los primeros movimientos de protesta social contra el industrialismo fue El movimiento ludita. D. el movimiento ludita, ¿no? Ese es el primer movimiento, dice, ¿no? Uno de los primeros movimientos de protesta, el movimiento ludita. El movimiento cartista también. Entre el movimiento cartista y el ludita, ¿cuál es más antiguo? Ludita. 13. El proceso de la primera revolución industrial de Inglaterra, la condición política previa que la burguesía británica se consolide en el poder fue la implementación de la monarquía constitucional, ¿no? Casa. 14. En Inglaterra del siglo XVIII, una consecuencia social de la revolución industrial que impulsó la producción fue, A. consecuencia social, dice, ¿no? Migración del campo a la ciudad podría ser. Crianza de intensiva de ovejas, desaparición de la burguesía, apertura e clausura. En clausura son los campos cercados, no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, migración del campo a la ciudad. 15. Indique la secuencia correcta de verdadera o falsedad de la primera revolución industrial. Primera revolución industrial. La máquina de vapor fue el invento base de la industria. Verdadero. El movimiento ludita se organizó contra el maquinismo. Verdadero. Verdadero. Robert Fulton inventó la locomotora. Falso. Falso, ¿no? Este es George Stephenson. Hubo un decaimiento demográfico en las ciudades. Falso. Falso. ¿Hubo decaimiento Falso. en las ciudades? No, más bien hubo aumento demográfico, ¿no? Habría que corregir aquí entonces. Es verdadero, verdadero, falso, falso y falso. De estas dos, vamos a la D. En la D la podemos arreglar entonces. Aquí habría que poner entonces falso. Y de esa manera quedaría verdadero, verdadero, falso, falso, falso. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, pro. Listos. Con eso entonces terminamos y nos vemos hasta la próxima semana. Chaito. ¿Ok? Gracias, profesor. Gracias, profe. Nos vemos,